Romanos capítulo 10, versículo 18. Su voz ha salido por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. Su voz ha salido por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. Quiero describirles esta tarde cómo desde el año 30 después de Cristo hasta el año 400 después de Cristo, comenzando con un puñado de pescadores, el cristianismo se extendió por todo el mundo, entonces conocido, hasta que reemplazó a todas las demás religiones. Es la historia más increíble. Lo hicieron sin ejército, pero lucharon bien. Lo hicieron sin dinero, lo hicieron sin gente influyente, y lo hicieron con todo el poder y la fuerza de un imperio romano que iba contra ellos. Pero lo hicieron y quiero tratar de analizar para ustedes cómo lograron la victoria. Dentro de la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos la historia tomada aproximadamente desde el año 30 después de Cristo hasta el año 60 después de Cristo. Los primeros 30 años de la historia de la Iglesia están escritos allí. Y sin embargo, es una historia inacabada. El libro de los Hechos se ha descrito en estos términos. Cómo trajeron las buenas nuevas desde Jerusalén a Roma. Desde la capital del mundo sagrado a la capital del mundo secular. Pero continuaron extendiéndose en ondas. Y permítame resumir la posición que se había alcanzado cuando la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento termina. Habían recibido mucha ayuda de las calzadas romanas, los caminos romanos, las carreteras rectas que rodeaban el mundo mediterráneo. Les ayudó mucho el hecho de que todos hablaban un idioma común, el idioma griego. Les ayudó mucho el hecho de que había paz, la famosa Pax Romana, y pudieron viajar de un país a otro sin pasaportes, visas, ni toda la parafernalia moderna de viaje con la que los misioneros deben luchar hoy. Les ayudó el hecho de que en la mayoría de las ciudades grandes, e incluso en algunas de las más pequeñas, había grupos de judíos que ya conocían el Antiguo Testamento y estaban dispuestos a escuchar. Les ayudó el hecho de que todo el imperio estaba moral y espiritualmente enfermo. Pero sin embargo sigue siendo un triunfo sorprendente. Las personas que difundieron la iglesia eran, por un lado, misioneros oficiales, o como lo llama el Nuevo Testamento, apóstoles, lo cual es la misma palabra, pero principalmente la iglesia fue difundida por hombres y mujeres comunes y corrientes. Los viajeros comerciales del mundo antiguo establecieron por primera vez iglesias. Parece como si nadie supiera quién estableció primero la iglesia de Roma. Pablo no lo hizo, y a pesar de lo que algunos dicen, Pedro tampoco. Parece que fue un grupo de viajeros ordinarios que fueron y tuvieron que ir a Roma y los que iniciaron la iglesia allí. Y la iglesia no estaba formada por personas influyentes. Pablo, escribiendo una carta a una iglesia situada en un área portuaria, en un lugar llamado Corinto, dijo: mírense, apenas hay una persona importante en la congregación. No hay muchos nobles, no muchos sabios, no muchos de alta cuna. Mírense, son don nadies en los que concierne al mundo. Pero Dios usa don nadies para hacer algo. Y la iglesia se hizo de esclavos, que sumaban 60 millones en el Imperio Romano. La iglesia estaba compuesta al principio por la clase más baja de la sociedad. Y sin embargo ganaron la batalla. Y ganaron al Imperio Romano. No tenían edificios. No tenían organizaciones denominacionales. No tenían oficinas centrales. No tenían recursos financieros. Lo saben, no tenían comités. ¿Cómo lo hicieron? Su organización era completamente simple, solo tenían grupos locales de cristianos a los que llamaban iglesias, y cada uno tenía ancianos para guiarlos espiritualmente y diáconos para servirles en la práctica. Y entre ellos se movían apóstoles que plantearon nuevas iglesias y actuaron como pioneros y evangelistas que vinieron a predicar el evangelio y lograr que la gente se convirtiera, como Billy Graham. Y profetas que vinieron a hablar la palabra de Dios a la gente. Y esa es la única organización que puedes encontrar en el Nuevo Testamento. Su adoración era completamente simple. Bautizaban a los creyentes por inmersión en agua, tenían pan y vino en la cena del Señor, y su adoración era una mezcla de oraciones fijas y oración libre, que sale claramente en el Nuevo Testamento. La gente en la congregación oraba y también establecían
oraciones predeterminadas que eran de forma fija. Les gustaba cantar, aunque no tenían instrumentos musicales, ni coros, pero les encantaba cantar, y cantaban salmos del Antiguo Testamento, himnos de los cristianos y canciones espirituales, que es una forma especial de cantar en el espíritu que solo conocen los cristianos. Esta era su vida y se propagaban de un lugar a otro. Ahora quiero retomar la historia al final del libro de los Hechos, en el año 60 después de Cristo. Y quiero describir cómo, desde esa posición, con un pequeño grupo de cristianos en cada ciudad importante alrededor de las costas orientales del Mediterráneo, cómo se extendieron desde ese movimiento minoritario hasta el punto en que se podría decir que los templos paganos estaban desiertos y donde el Imperio Romano e incluso el propio emperador estaban en la iglesia el domingo, adorando a Jesucristo. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta es que lo hicieron al darse cuenta de que había 3 batallas que los cristianos tienen que pelear. Y en los primeros 4 siglos pelearon 3 batallas importantes. Y en cada una obtuvieron la victoria. La primera fue una batalla espiritual que comenzó con los judíos. La segunda fue una batalla mental que comenzó con los griegos. Y la tercera fue una batalla física que comenzó con los romanos. Estas son las 3 batallas que pelearon y ganaron. Y quiero hablar de eso esta noche. Pero primero déjenme decirles el final. Leeremos la última página para ver cómo termina todo. Quiero terminar esta noche diciéndoles que hoy estamos comprometidos en estas 3 batallas. Y pueden aprender de la historia cómo luchar contra ellas. Y lo que cuesta ser un soldado del Señor, Jesucristo. La primera batalla fue una batalla espiritual con otras religiones. Hay una idea popular en el extranjero hoy en día, y estaba en el extranjero entonces, de que el cristianismo debe mezclarse con nuestras religiones. Que todas las religiones son básicamente lo mismo, que todos viajamos hacia el mismo Dios, que todos terminarán en el mismo lugar, y que el cristianismo es solo una religión entre otras, y se puede comparar y contrastar con todas las demás. He recogido recientemente a un joven estudiante en la autopista y hablábamos con él y le preguntamos: ¿para qué estás estudiando? Él dijo: para ser maestro. ¿Qué vas a enseñar? Conocimientos religiosos. Ah, entonces ¿conoces en Dios? No, no creo. Entonces, ¿por qué vas a enseñar conocimientos religiosos? Él dijo: voy a enseñar a los niños de la escuela a la que voy sobre todas las religiones del mundo y les voy a mostrar que básicamente todas son iguales. Bueno, esta era la batalla espiritual que tenían que pelear durante esos 4 siglos. Tuvieron que luchar por la comprensión de que el cristianismo es único y no se puede poner entre las religiones. Y no se puede mezclar con ninguna otra, y hubiera sido absolutamente fatal si lo hubieran hecho. Si los cristianos hubieran cedido en este punto en los primeros 4 siglos, no estarían aquí esta noche. Y es dudoso que alguna vez hubiéramos oído hablar de Jesucristo. Esa fue la batalla espiritual. Y comenzó con los judíos. Ya tienen un matiz de esto en el Nuevo Testamento, porque aquí tienen a los judíos diciéndoles a los cristianos que deben mezclar su religión con la nuestra. Y el primer hombre que dio su vida por Jesucristo fue un hombre que dijo que nunca mezclaremos el cristianismo con el judaísmo. El judaísmo es obsoleto. Y el nombre del hombre era Esteban. Y mientras él argumentaba con mucha habilidad, amor y firmeza, este caso de que el cristianismo no se mezclará con esa religión de los judíos, se enojaron tanto que lo sacaron de la muralla de la ciudad y lo arrojaron piedras hasta que murió. Esteban fue el primer mártir sobre quien acaban de cantar, y murió por esta única cosa: el cristianismo no se mezclará con ninguna otra religión. Es único. Es único porque es exclusivo. Es exclusivo porque Jesús es el único Hijo de Dios, y porque Él lo hizo exclusivo. Y dijo: solo hay una manera de llegar al Padre, y es por mí. Y por lo tanto, en ningún otro nombre bajo el cielo hay salvación, excepto en el nombre de Jesús. Ahora es interesante que Jesús mismo sabía que la religión cristiana no se mezclaría con la judía. Dijo que es como poner vino nuevo en botellas viejas. Dijo que es como tomar un trozo de tela nueva que nunca ha sido escogida y coserlo en un agujero, convirtiéndolo en un parche en un pantalón viejo. Y encontrarán que tarde o temprano tirará de él, se alejará y no se pueden mezclar los dos. Y esa pelea se peleó muy ferozmente. Pablo la luchó, Pedro fue arrojado a la batalla en contra de su deseo, porque Pedro era judío hasta la punta de sus dedos, y no tenía tiempo para los gentiles hasta que
Dios le tuvo que enseñar. Le dio una lección y luego Pedro estaba peleando esa batalla también. Y otros la pelearon. En la carta a los hebreos que estamos estudiando los domingos por la mañana, también pelearon. Y finalmente, en el año 70, el templo se derrumbó. Fue destruido por los soldados romanos. Y habrías pensado que eso habría sido el fin del judaísmo. Pero no lo fue. Más tarde aún encuentras sectas tan extrañas como los nazarenos y los ebionitas. Y estas eran personas que intentaron poner a los cristianos bajo la ley judía y lo hicieron durante 300 años. Las personas que lo están haciendo hoy son los adventistas del séptimo día. Buenos cristianos, muchos de ellos, pero están tratando de traernos nuevamente bajo la ley del sábado del séptimo día. Y es una batalla que todavía tenemos que pelear y está muy al día. Lucharon durante 300 años, pero finalmente se estableció que ustedes aquí en Gold Hill podían convertirse en cristianos sin convertirse en judíos. Y la batalla se ganó. Y el cristianismo era único. Pero después de ganar esa batalla, fueron directamente al otro lado de la batalla. ¿Qué pasa con las demás religiones ahora? Si quieres estudiar religión, estudia el Imperio Romano. Lo que sea, lo tienen. Puedes comparar precios en el supermercado religioso de Roma y comprar casi cualquier ídolo que deseas. Puedes elegir tu religión ahí. Recuerdo haber ido ahí, y esta es una de las diapositivas que quiero mostrarles. Recuerdo haber ido al Panteón, que es uno de los edificios más asombrosos en los que he estado. Está en Roma. Sigue en pie después de 2000 años, o casi 2000 años, construido en el año 27. Antes de Cristo. Está construido más bien como el Albert Hall, un poquito más pequeño. Un agujero en el medio del techo, un gran techo tipo cúpula. A diferencia del Albert Hall, no tiene nada excepto alrededor del borde, donde tiene nichos. Y en esos nichos estaban todos los dioses del Imperio Romano. Tan pronto como una nueva religión entraba en el imperio, se ponía a su dios en un nicho. Y esta era su política. Es una política que llamamos sincretismo, lo que significa mezclar tu religión. Y siguió creciendo el imperio, y al traer nueva gente con nueva cultura y nueva religión, todo lo que hicieron era agregar dioses al panteón. Y la palabra panteón significa pan, muchos, y teos, dioses, la casa de todos los dioses. Había un nicho que ofrecieron a los cristianos para una estatua de Jesucristo. Le dijeron que pueden tener un nicho, ponen una estatua de Jesús en el panteón, y los cristianos dijeron, nunca, nunca. Y Jesús nunca entró en ese panteón. Pero, ¿saben? Cuando entré, todos los nichos estaban vacíos, excepto que había una estatua de Jesús en uno de ellos, recién tomada por la iglesia y ahora es un lugar de adoración. Es interesante. Les diré que Jesucristo no sería lo que es hoy en el pensamiento del mundo si lo hubieran puesto en uno de esos nichos con los demás. Y esta era la batalla que tenían que pelear. Habían dicho que no mezclarían ninguna religión con la nuestra. Esto causó un verdadero problema porque los romanos registraban todas las religiones, y cuando estabas registrado te convertías en una religión lícita. Una religión lícita. Ya no era una fe ilícita. Registrabas la fe y eras una fe legal. Y se agregaba a la lista. Ahora los cristianos se negaron a convertirse en una religión lícita y podría haber dicho, bueno, eso fue una tontería, se estaban arriesgando al cuello. Pero dijeron, nosotros no vamos a tener el cristianismo en esa lista de religiones. No somos una religión. Somos seguidores de Jesucristo. Gradualmente las otras religiones se fueron estableciendo en Roma y finalmente pusieron una estatua de César en un nicho, y llegó el día en que César fue considerado como Dios. Y en el Imperio Romano dijeron, nuestra religión es la adoración del César. De ahora en adelante le oramos a César. De ahora en adelante le quemamos incienso a César. De ahora en adelante dicen, César es Señor. Y fue entonces cuando comenzó la batalla física para los cristianos. Voy a decir más de esto después. Pero lo interesante es que una doble acusación del ateísmo fue en ambos sentidos. Los romanos acusaron a los cristianos de ser ateos, y los cristianos acusaron a los romanos de ser ateos. Es muy interesante ver esta doble acusación. ¿Sobre qué base dijeron esto? Los romanos decían, ustedes los cristianos son ateos porque no creen en los dioses de Roma. Y no lo hacían. Decían que los ídolos no son nada, que los dioses no existen. Y los cristianos dijeron a los romanos, ustedes son ateos. Y la palabra ateo aparece una vez en la Biblia. Me pregunto si saben dónde está. Lo leí esta mañana en la iglesia. Aparece en Efesios 2, donde Pablo dice, ustedes eran gentiles, eran paganos sin Dios.
y sin esperanza en el mundo. Y la palabra traducida sin Dios es ateos. Y un ateo no es alguien que no cree en Dios, sino alguien que está sin Dios. Un ateo puede ir a un templo, puede inclinarse ante un ídolo, pero es sin Dios, y ese es el verdadero significado de la palabra ateo. Hay millones de ateos. No son irreligiosos, dicen sus oraciones, si los presionas, dirían que creen en algo, en algún lugar o en alguien allá arriba, pero son ateos. No lo conocen, no conocen a Dios, no tienen su gracia, su poder, su salvación en sus vidas. Son ateos. Entonces los romanos dijeron a los cristianos, son ateos, no creen en los dioses. Y los cristianos dijeron, son ateos con todos sus dioses, no tienen a Dios. Por eso Pablo en Atenas dijo, he visto todos sus altares, pero dijo, noté uno al final, al Dios que no conocemos. Bien, dijo, he venido para hablarles sobre ese Dios, el único Dios, el que ustedes no conocen. Ateísmo, esa fue la batalla espiritual. Y quiero decir que vamos a pelear esta batalla hoy. ¿Saben que hace apenas 1 o 2 meses, no solo hace unas semanas en Cambridge, en una llamada iglesia cristiana, la iglesia más prominente en Cambridge, se celebró un servicio para el Congreso Mundial de Religiones? Y a ese congreso vinieron budistas, hindúes, bahá'ís, judíos, cristianos, todos, y se reunieron para adorar juntos. Y estaban allí para fingir que toda la religión es una. Y se reunieron bajo un hombre que ha sido ordenado para predicar el Evangelio de Cristo. Esa es la batalla que tenemos que pelear. Y si eso está sucediendo, créanme, esta será la batalla del futuro. Porque hay un movimiento creciente hacia lo que la Biblia siempre predijo que sucedería en la historia. Hacia una religión mundial. Y es en ese punto que el cristianismo dice que no. Nuestra religión es única. No se mezclará con ninguna otra. ¿Saben? Una de las condiciones para unirnos a ese servicio era que no se mencionara a Cristo. Lo que revela todo el juego de inmediato. Pero esta es la batalla que tenemos que pelear, y es una batalla que tendremos que pelear cada vez más ferozmente. Nos negamos a poner a Jesucristo junto a Buda o a Mahoma, o cualquier otra persona. Él es el único Hijo de Dios, y nos negamos a poner el cristianismo en un recipiente con todas las demás religiones, y mezclarlo y llamarlo fe. Nos negamos a eso. La Biblia también predice que aquellos quienes se nieguen a hacerlo, llegará un momento en el que ni siquiera se les permitirá ir a comprar comida hasta que acepten esta religión. La persecución vendrá de esta manera. Es una batalla que tal vez tengamos que pelear durante nuestra vida. Es una batalla que ya está en nuestras costas y en nuestras iglesias. Y es una batalla que los primeros 400 años pelearon y ganaron. Y no tendríamos el cristianismo hoy si no lo hubieran peleado. Ya ven por qué les hablo del pasado. Porque no es el pasado, también es el presente. Llego a la siguiente batalla, que fue una batalla mental. Esta fue una batalla no con la religión, sino con la filosofía. Y fue una batalla no con los judíos, sino con los griegos. Los griegos con sus brillantes pensadores. Los griegos eran los intelectuales, eran los modernos, los griegos eran los eruditos, los griegos eran los estudiantes, los griegos eran los filósofos, y tarde o temprano el cristianismo iba a entrar en contacto con los intelectuales. Y el mayor peligro entonces iba a ser que los intelectuales lograrían alterar el cristianismo al producir lo que dijeron que sería una forma más superior del mismo. Al comprometer y cambiar la verdad para que se ajuste al intelecto. Ahora, esta sigue siendo una de las principales batallas que tenemos que librar. El cristianismo no puede ser alterado para adaptarse al intelecto. Y hay muchas preguntas que tengo con mi intelecto que todavía no tengo respuesta. Pero gracias a Dios llegué al punto en que estaba preparado para creer antes de tener mi intelecto completamente satisfecho. Ahora vemos qué pasó. Esta fue una batalla mucho más difícil porque fue una batalla dentro de la iglesia, no fuera de ella. Y fue una batalla que tuvo que pelearse con palabras, con la pluma, y algunos de los mejores escritos que tenemos de los primeros tiempos de la historia de la iglesia provienen de esta batalla. Un hombre llamado Ireneo escribió 5 libros bajo el título Contra las herejías, y gracias a Dios fue uno de los grandes soldados de esta batalla. Y otro hombre llamado Orígenes escribió 6.000 libros, cartas y folletos en esta batalla. Las labores de este hombre hay que pensarlas, y tengo un pequeño libro aquí que contiene la mayoría de estos escritos, que son las palabras que fueron las armas en esta batalla. Les diré algunas de las cosas con las que tuvieron que luchar.
Había un hombre llamado Marción. Uno pensaría que se trata de un joven de hoy en sexto grado de la escuela, primaria hablando. Marción dijo: no me gusta un Dios de la ira y no puedo entender al Dios del Antiguo Testamento. Y estoy bastante seguro de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, en Jesús. Eso es lo que dijo. Ya saben, los jóvenes de hoy me dicen todo el tiempo esto. Y él dijo: ¿qué haremos? Eliminemos el Antiguo Testamento de la Biblia, vamos a ser personas del Nuevo Testamento, así que lo eliminamos. Luego, para su consternación, descubrió que tenía que empezar a eliminar un poco del Nuevo Testamento. No le gustaba el libro de Apocalipsis en absoluto, se parecía mucho al Antiguo. Fue tan lejos que con sus tijeras en la mano comenzó a mirar a Pablo y dijo: ¿saben? Pablo dice cosas bastante desagradables. Y luego descubrió que, incluso en los Evangelios, no estaba del todo contento con Jesús. Dijo: hay algunas cosas que no debería haber dicho. Y fue el primero en descubrir que cuando aplica la tijera a la Biblia, no se puede parar. Aquí fue una de las primeras batallas, y él acabó teniendo dos dioses: el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y esa es una herejía con la que todavía hoy tenemos que luchar. Y por eso la gente luchó contra ella, y la razón por la que puedo leerles tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y leerles toda la palabra de Dios esta noche es porque Marción perdió esta batalla. Y porque los cristianos dijeron: vamos a quedarnos con toda la palabra, por muy difícil que sea entender las cosas del Antiguo Testamento o incluso del Nuevo. Así sea difícil para nuestro intelecto, no vamos a empezar a cortar este libro hasta que lo entendamos. Y la batalla fue ganada y tenemos toda la Biblia esta noche. Otra dificultad mucho mayor fue algo llamado gnosticismo. Pronuncio la G así porque sepan que hay una I. Ahora, gnóstico es lo opuesto a agnóstico. Y agnóstico es alguien que no sabe. Gnóstico es alguien que sí sabe. Y había muchos griegos que decían: soy un gnóstico. Yo sé. Había muchos sabiendos. Y ahora critican al cristianismo. ¿Cuál fue el error básico de este pensamiento? Fue una mezcla de pensamiento. Vino en parte de Egipto, en parte de Persia, algo parece haber venido de la India, pero la filosofía básica era esta: las cosas espirituales son buenas y las cosas materiales son malas. Ahora mucha gente piensa de esta manera, incluso las personas que se llaman cristianos pueden pensar de esta manera y caer en este tipo de trampa. El gnosticismo decía que todo lo que es espiritual es bueno, todo lo que es de la materia es malo. Ahora vean a dónde lo llevó esto. Dijeron: bien, ahora si la materia es mala, Dios no puede haberlo creado. Y eso lo llevó a negar una verdad fundamental. Y luego dijeron: si la materia es malvada, Jesús nunca pudo haber tomado un cuerpo de carne. Entonces empezaron a enseñar que Jesús solo parecía ser un cuerpo y que en realidad era un fantasma todo el tiempo, y que no era real, y que no tenía hambre, que no estaba cansado. Entonces fueron más allá y dijeron que Jesús no pudo haber muerto porque la materia es mala, y Jesús no pudo haber sido materia, y son solo los seres materiales los que mueren. Y luego fueron más allá y dijeron que la idea de la resurrección del cuerpo es ridícula, y entonces continuaron comenzando desde esta idea básica equivocada de que la materia es mala y el espíritu es bueno. Todo lo demás salió mal, como hoy va mal en la ciencia cristiana, que es una de las formas modernas de este tipo de pensamiento. Todavía estamos peleando la misma vieja batalla, y por eso las mentes más grandes de la Iglesia se propusieron lidiar con este problema. Si quieren saber por qué Juan escribió su Evangelio, y si quieren saber por qué Juan escribió su primera carta, la respuesta es que estaba luchando contra este pensamiento en la Iglesia. Y decía: escuchen, la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. ¿Entienden eso? Y dijo: lo que hemos tocado y visto, declaramos. Jesús. Él ya estaba luchando contra esto, y les tomó alrededor de 150 años luchar contra esto. Realmente lo que se decía era que este gnosticismo decía que Jesús, el Hijo de Dios, nunca fue verdaderamente hombre. Y si lo niegas, negas la fe. Has cortado el corazón mismo de nuestra fe. Que Jesús es capaz de ayudarnos porque tomó carne como nosotros. Que sabe cuáles son nuestras tentaciones porque tenía un cuerpo como el mío. Que realmente se hizo hombre. Y esto fue negado. Algunas de las mentes más grandes, acabo de recitar algunos nombres, un hombre llamado Tertuliano en el norte de África, en una ciudad llamada Cartago, escribió en contra de esto. Un hombre llamado Clemente, un hombre llamado Orígenes, que vivía en Alejandría, escribió en contra de esto.
Cipriano fue otro, y los nombres aparecen a través de las páginas, y todavía tenemos la mayoría de sus escritos hoy, y podemos leer cómo lucharon con su pluma y con su voz contra lo que sabían que destruiría la fe cristiana. La otra batalla, por supuesto, no fue solo con lo que la gente dijo sobre Cristo, sino con lo que la gente decía sobre los cristianos. ¿Saben lo que decían sobre los cristianos en aquellos días? Decían que eran caníbales. Escuchamos que comen cuerpos y beben sangre. Dijeron eso. Y los cristianos fueron acusados de caníbales. Dijeron, tienen fiestas de amor. Y dijeron, es terrible el desorden sexual que hay en esa iglesia. Fiestas de amor lo llamaban. Y calumniaron. Incluso dijeron que los cristianos tenían una cabeza de asno y la clavaban en un poste y la adoraban. Dijeron todas estas cosas. Y algunos de los escritos que tenemos son de personas que defendieron a los cristianos contra tales ataques. Estaban peleando una batalla mental. Y 3 cosas que hicieron al pelear esta batalla nos hacen estar agradecidos con ellos. La primera cosa que hicieron fue esta. ¿Cómo iban a decir definitivamente cuál era la verdadera fe cuando tantos predicadores cristianos estaban declarando este nuevo tipo de pensamiento, este tipo de evangelio filosófico? ¿Cómo iban a hacerlo? La respuesta es esta. Decidieron reunir todos los libros que tenían, volver a los apóstoles y llamarlo las Escrituras. Y para el año 200 habían reunido todos los libros que se remontaban directamente a los apóstoles, que obtuvieron la verdad de primera mano de Jesús. Y así fue como surgió el Nuevo Testamento. Se ganó por esta batalla, lo que llamamos el canon de las Escrituras. Fue el resultado de esta batalla porque muchas otras personas estaban escribiendo evangelios falsos sobre Jesús, epístolas falsas de Pablo y libros falsos afirmando que eran la verdad. Incluso Pablo, en su carta a los tesalonicenses, dice que no se molesten por ninguna carta que pretenda venir de mí. Cada carta mía estará firmada en mi mano, con mi mano. Ya estaban tratando de hacer esto. Y así, para mostrar a los cristianos cuáles eran los verdaderos evangelios, las verdaderas epístolas, la verdad real, para el año 200 habían armado nuestro Nuevo Testamento. Y tenemos el Nuevo Testamento debido a esta batalla. Lo siguiente que hicieron fue declarar la fe en lo que se llamaba credos. De la palabra credo, creo. Y solía hacer listas de lo que ellos creían en contraposición a estos gnósticos. Aquí está el primero que armaron. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Esos gnósticos dijeron que la materia es mala, entonces Dios no hizo la materia. Pero los cristianos dijeron que creían en Dios el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Él no era un fantasma, fue concebido y nació. Y luego dijeron, padeció bajo Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado. Él murió. Era un cuerpo real en esa cruz, y durante todo el proceso creo en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Estaban peleando esta batalla y dijeron, esto es lo que creemos. Y todavía podemos recitar esa declaración del credo de los apóstoles y decir que eso es lo que creemos también. La tercera cosa que hicieron fue comenzar a reunirse en concilios. No organizar la iglesia, pero para compartir la batalla unos con otros y cerrar filas y luchar por la fe. Todavía hoy los cristianos hacen eso. Ahora me aparto de esta segunda batalla. No, déjeme decir un poco más sobre esto. Déjeme decir que esta batalla se está combatiendo hoy. La filosofía que debemos combatir hoy no se llama gnosticismo. Es algo que se llama existencialismo. Es algo que quizás nunca escucharon hablar, pero lo encuentran todo el tiempo. Lo encontrarán en la literatura de Jean-Paul Sartre, lo encontrarán en la música de Debussy, lo encontrarán en el arte de Picasso, lo encontrarán en la cultura de nuestros días. Lo encontrarán en el consumo de drogas de los adolescentes, lo encontrarán en la declaración de Marshall McLuhan, de la que el medio es el mensaje, lo encontrarán en todas estas cosas, y en teología lo encontrarán en personas como Waldman y Tillich. Esos nombres pueden no significar nada para ustedes, pero son los nombres de aquellos que han popularizado este tipo de pensamiento. Significará algo para ustedes John Robinson, quizás el obispo de Woolwich, Howard Williams,
presidente de la Unión Bautista. Estos son hombres que están popularizando esta filosofía. Y estos son los hombres con los que tenemos que luchar hoy. Francamente, esto es lo único que robará la fe cristiana de sus verdades. Están redefiniendo el cristianismo en términos de una filosofía pagana, una filosofía que es básicamente atea. Y la filosofía que hará a Dios impersonal e incluso inexistente. ¿Han oído que Dios está muerto? Estoy seguro de que han oído esa frase, que es el resultado de que los teólogos cristianos sigan esta filosofía. La batalla mental todavía necesita los mejores cerebros que podamos producir. Debe librarse con palabras y lápices. Y debemos tener el coraje de decir esto, que esto no es la fe cristiana, esto no es lo que creemos. Y nos negamos a que prediquen en nuestra iglesia hombres que hagan tales declaraciones. Va a ser una batalla. Ahora recuerden mis palabras, no tenemos que pelear las batallas físicas que el querido pastor Bernd ha tenido que pelear. Y tal vez usted haya pensado, ¿por qué es tan fácil aquí? Puedo decir que no es fácil aquí, hay otro tipo de batalla. Y es desde un punto de vista una batalla mucho más sutil y por lo tanto más difícil. La batalla física es directa. Sabes dónde estás, sabes dónde están, sabes que vas a sufrir, sabes de qué lado estás. Ellos niegan lo que defiendes, lo afirmas, es una batalla sencilla. Pero la batalla que tendremos que pelear es esta batalla mental que la iglesia primitiva peleó. Y lo ganó. Es interesante que uno de los temas por los cuales pelearon ha aparecido nuevamente entre los testigos de Jehová y tiene alrededor de 1700 años. Aunque no se dan cuenta. Y estamos luchando contra ello. Ellos vienen en el nombre de Cristo, ese es el problema. No te importa que un hombre venga en nombre del diablo, sabes dónde estás. Pero cuando viene en el nombre de Jesucristo y dice que esta es la nueva teología, la nueva moral, el nuevo evangelio, el nuevo cristianismo, quiere decir que no hay un nuevo cristianismo, que solo existe el viejo. Y debemos contender por la fe que una vez fue entregada a los santos. En los primeros 400 años, ellos pelearon esta batalla dentro de la iglesia y ganaron. Y es por eso que tenemos la iglesia hoy. Y la tercera batalla fue una batalla física. La iglesia nunca usó la fuerza física para establecer el evangelio en los primeros 4 siglos. La Inquisición vendría más tarde. En los primeros 4 siglos nunca usaron ninguna otra fuerza excepto el amor para ganar personas para el Señor. Pero la fuerza física se usó contra ellos una y otra vez. Ahora, ¿por qué los cristianos sufrieron tanto? La gente ha dicho que fue por esos rumores y calumnias sobre su canibalismo y sus orgías. La gente ha dicho que se unió a las costumbres sociales de la idolatría y los juegos en los círculos de Roma. La gente dijo fue porque eran muy intolerantes con otras religiones. La gente dice que es porque eran una sociedad secreta y fueron una amenaza a la seguridad interna del imperio. Quiero decir que esto no fue ninguna de estas cosas. ¿Quieren saber por qué los cristianos sufrieron tanto? Se los voy a decir. ¿Quieren saber por qué el pastor von Bernbrand sufrió tanto? Se los voy a decir. Creo que el domingo pasado por la noche alguien citó las palabras de Jesús. Me han odiado sin causa. Esa fue la única explicación posible a los sufrimientos de los cristianos. No hay otra. Que la gente, en lo más profundo de su corazón, odió tanto a Dios que odian a su pueblo sin razón. Hay una aversión irracional hacia los cristianos en el mundo. Hay algo que no se puede explicar acerca de este anticristianismo. Y el otro lado del antisemitismo es la actitud de los judíos hacia los cristianos. Fueron los judíos los primeros en causar sufrimiento a los cristianos, una y otra vez. No hay razón para ello, pero déjenme contárselo. No quiero jugar con sus emociones, no quiero exagerar, pero quiero contarles de algunos de los mártires, algunos de los que sufrieron. Comenzó en los días de Nerón, en el año 64 después de Cristo, y un día hace unos años me paré en las ruinas de los jardines del Palacio de Nerón. Se los voy a mostrar en el hall. Hermosos jardines con flores, pero sabía que ese suelo estaba empapado de sangre. Un día el emperador loco Nerón, en su ambición de reconstruir Roma como una metrópoli, prendió fuego a la ciudad, como supone la historia, y 14 de los 17 distritos fueron derribados,
y cientos murieron quemados. Y se dice que el emperador loco cantaba mientras Roma ardía. Pero cuando comenzó a ser culpado por ello, buscó un chivo expiatorio y dijo que los cristianos lo hicieron. Y los arrestaron y castigaron. Y castigó y los castigó. Arrestó a todos los cristianos al alcance de Roma. Rasgó las pieles de las bestias salvajes y los vistió con pieles de bestias salvajes y echó sus perros sobre ellos. Los decapitó, los crucificó y finalmente, para saciar su malicia, los cubría con brea y los metía en barriles mientras aún estaban vivos y luego los encendía como antorchas para iluminar su jardín, mientras conducía como loco en su carroza. Ese era Nerón. Y desató los sufrimientos de los cristianos. Entre ese momento y el año 300 después de Cristo, sufrieron 10 periodos de la persecución más espantosa que la Iglesia haya conocido. Tengo un pequeño libro aquí, viejo, que recogí en una librería en algún lugar. Solía ser la lectura dominical obligatoria para los cristianos. Se llama El libro de los mártires, de Fox. Debería leerlo. Esto muestra hasta la fecha que fue escrito hace muchos años, que no ha habido un periodo de 10 años sin que los cristianos sufran el martirio. Y todavía es así. No hay más que leer estos primeros capítulos sobre las primeras persecuciones de la Iglesia. La próxima vez que hubo una gran persecución fue alrededor del año 100, y uno de los hombres que sufrió esa persecución fue un hombre llamado Juan, el último de los 12 apóstoles. Y fue enviado a las minas de sal. Fue enviado a la pequeña isla de Patmos, en el mar Egeo, y lo encadenaron a la pared de su prisión, y de esa celda salió el libro del Apocalipsis, como más tarde saldría El progreso del peregrino de la cárcel de Bedford. Puedes encerrar a la gente, pero como dijo Pablo de los prisioneros que leí antes, puede que esté encadenado, pero la palabra de Dios no está atada. Y de esa prisión salió el libro del Apocalipsis. En el año 110, un nuevo gobernador fijó su residencia en Asia Menor. Su nombre era Plinio, y al llegar allí se asombró al ver que los templos estaban desiertos y los santuarios idólatras no tenían nada que hacer. Y él dijo: ¿qué salió mal? Estos son los dioses de nuestro gran imperio romano, ¿por qué nadie viene? Y le dijeron: los cristianos, hay demasiados. Dijo: ¿cristianos? Esa es gente supersticiosa, arréstenlos. Y él los arrestó, y les pidió a la gente que le dijera quiénes eran, y todos los que fueron traicionados fueron arrestados y ejecutados. Pero finalmente Plinio quedó tan desconcertado, primero por la cantidad de cristianos que seguían viniendo, y segundo por la calidad de sus vidas, que dijo: debo descubrir más sobre estas personas. Y un día envió un espía a uno de sus servicios matutinos, y el espía regresó e informó a Plinio. Se encuentran antes del amanecer y cantan himnos a Dios, a Cristo como Dios. Y luego hacen un juramento, una promesa, en latín sacramentum, a Jesús como Señor, y prometen no robar, no cometer adulterio y no asesinar. Plinio estaba desconcertado por esto, por lo que escribió al emperador inmediatamente, el emperador Trajano. Y él dijo: querido Trajano, estoy arrestando a cristianos, los voy a matar, pero estoy un poco desconcertado por lo que encontré. ¿Qué debo hacer? Y Trajano respondió y dijo: bueno, será mejor que vayamos con cuidado. Si son traicionados, no los escuches. No escuches traiciones anónimas, eso es lo primero. Y esto alivió la situación en Asia Menor. Pero dijo: si te muestran que son una religión antirromana, entonces debes probarlos, preguntándoles si dirán que César es el Señor. Y si no lo dicen, tienes que matarlos. Eso lo alivió, pero muchos aún murieron. Ahora avanzamos algunos años a un hombre llamado Ignatius, y la historia de este hombre es maravillosa. Fue uno de los ministros más jóvenes de la iglesia de aquellos días. Lo llamaban obispos entonces. Cada iglesia tenía su obispo, y era simplemente otro nombre para ministro. Y él era el obispo de Antioquía, y fue arrestado por los romanos. Y cuando le hicieron la prueba no pudo superarla. Y por eso fue escoltado hasta Roma, hasta el Coliseo, que les voy a mostrar esta noche, el Coliseo de Roma, donde lo iban a arrojar a las fieras. Y su viaje escoltado a Roma fue un espectáculo de triunfo. Los cristianos dejaban sus hogares y caminaban con él durante unas pocas millas, y apenas tuvo que caminar 1 milla sin cristianos.
Vinieron y caminaban con él y tenían compañerismo, y él les habló mientras iba hacia su muerte. ¿Qué les dice un hombre cuando camina hacia su muerte a sus compañeros cristianos? Dijo cosas maravillosas, pero escribió una cosa, dijo esto: ahora empiezo a ser discípulo. El que está cerca de la espada está cerca de Dios. El que está entre las fieras está en compañía de Dios. Este era un hombre que fue a su muerte y escribió cartas todas las noches mientras descansaba encadenado a un soldado romano. Escribió cartas y escribió una de sus últimas cartas a otro ministro en un lugar llamado Esmirna, un hombre llamado Policarpo, y escribió esto: mantente firme como un yunque, aunque a menudo seas golpeado. Y 40 años después, Policarpo fue martirizado. Les diré cómo sucedió. Policarpo era un hombre muy anciano en ese momento, y un día celebraron los Juegos romanos en honor del emperador en la ciudad de Esmirna, donde Policarpo era el obispo cristiano. Y los Juegos se volvieron muy emocionantes, y la sangre corría, y la multitud se emocionó, y entonces alguien gritó: ¡fuera los ateos! Y arrastraron a 11 cristianos a la arena. Los llamaban ateos y luego los mandaron los leones. Y finalmente las cosas se salieron tanto de control que la multitud comenzó a llorar y a gritar por la sangre de Policarpo. Un centurión romano fue enviado con algunos soldados para ir a arrestarlo. Y llegaron a una pequeña cabaña a las afueras de Esmirna, donde vivía Policarpo, y llamaron a la puerta. Y llegó a la puerta y no lo reconocieron porque no lo conocían. Y dijeron: hay un hombre llamado Policarpo aquí. Y él podría haber dicho no, que había salido. Y luego dijo que estuvo tentado de hacerlo. Pero el Señor le dio la victoria. Y dijo: sí, yo soy Policarpo. Y puso las manos en las muñecas para recibir las cadenas. Y cuando el gobernador lo vio, y vio cuántos años tenía, dijo: ten piedad de tus canas, maldice a Cristo y podrás regresar a tu cabaña. Policarpo dijo esto: 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Por qué traicionaría a mi rey a quien sirvo? No pudieron hacer más que matarlo. Los leones ya se los habían llevado, así que construyeron una hoguera y lo ataron a la hoguera, pero el viento era fuerte y alejó las llamas de Policarpo, lo que impresionó profundamente a la multitud. Finalmente, un soldado romano que tenía compasión por los ancianos se acercó para clavarle un puñal en el corazón. Y los cristianos registraron este martirio y terminaron el registro con estas palabras: Quintus Quadratus siendo cónsul, pero Jesucristo siendo rey por siempre. Así terminaron. Y este hombre, de nombre Quadratus, aparece como gobernador, pero el nombre de Jesucristo queda como rey. Pasamos a las páginas de la historia y llegamos al año 177 después de Cristo, y la persecución ahora está ya en un lugar de Francia, en Lyon. Y allí la persecución es severa, y el anciano ministro de Cristo, Partenas, fue encarcelado hasta que murió en la cárcel. Y luego llevaron a una pequeña esclava de adolescente, una niña cuyo nombre ha pasado a los anales de la historia, una noble matrona del ejército y una doncella. Lo hemos cantado. Y esta pequeña doncella, llamada Blandina, fue tomada y sometida a la tortura más indescriptible. Y esto es lo que se dijo de ella: se la torturó desde la mañana hasta la tarde, hasta que se cansaron y fatigaron, y reconocieron que estaban conquistados y no podían hacerle nada. Para ella, el alivio del dolor de sus sufrimientos fue exclamar: soy cristiana, y no hay nada vil hecho por nosotros. Al día siguiente, la llevaron a la arena después de los azotes, a las fieras, después al asador, y ella finalmente fue encerrada en una red y arrojada ante un toro. Y habiendo sido sacudida por ese animal, ella también fue sacrificada. Era una madre noble que había aclamado a sus hijos con alegría y exaltación, como si estuviera en un banquete de bodas. Así murió Blandina. Paso las páginas de la historia a una prisión del norte de África, donde una mujer cristiana está en una celda con su bebé, en la celda de al lado. Y el bebé se muere de hambre, y no se le permite alimentarlo. Y nadie más lo hace. Sus senos están hinchados y doloridos. El bebé llora pidiendo leche, y le dicen: puedes alimentar al bebé tan pronto como digas que César es el Señor.
¿Podrían aceptar eso? Esto es lo que dijo ella. Le damos honor al César como César, pero le rendimos temor y adoración a Cristo como Señor. ¡Qué batalla! Avanzamos. Bajo el mando de Decio, el gobernador romano, hubo una larga calma. Una calma que había durado unos 30 años, se rompió. Y por primera vez Roma sistemáticamente se propuso aplastar el cristianismo en todo el imperio por primera vez. No fue local, sino universal. Y ya no puedo profundizar en los sufrimientos de esa época. Pero después de Decio hubo 40 años de paz y la influencia de la iglesia creció. Y por desgracia, esto es lo que tiende a suceder en tiempos de tranquilidad. Y finalmente la última aventura de Satanás llegó bajo el emperador Diocleciano, el primero. Les mostraré lo mejor que puedo en la pantalla. En el año 303 ordenó que todas las iglesias fueran destruidas porque ahora habían comenzado a construir iglesias. Ordenó quemar todas las Biblias, ordenó que todos los cristianos en una posición oficial romana fueran saqueados y ordenó que cada cristiano sería decapitado, quemado o ahogado. Fue la última aventura de Satanás. Satanás sabía que estaba perdiendo la batalla. Había tantos cristianos, ahora el imperio estaba siendo invadido y esta era la batalla final. Y fue grande. Y fue ganada. Quiero decir dos cosas sobre esta persecución. La primera es esta. Conocemos a muchos de los mártires, pero también sabemos el hecho muy triste de que miles de cristianos fueron derrotados por las persecuciones. Algunos de ellos cedieron y dijeron que César es el Señor. Algunos de ellos sobornaron a los funcionarios con dinero para salir. Algunos de ellos huyeron a otros países. Muchos de ellos no cedieron. Este es el hecho triste y esto creó un problema. Supongamos que aquí en Gold Hill estuviéramos sujetos a persecución, suponiendo que algunos de nosotros tuviéramos la gracia y el coraje de morir por el Señor, los que fueron arrestados. Supongamos que algunos cuando se enfrentaron a una prueba cedieron y negaron que conocían a Cristo, y nunca se acercaron a nosotros. Y supongamos que luego llega la paz y quisieron volver a la iglesia. ¿Qué debíamos hacer? Ese problema rompió la iglesia. Se partió en dos cuando llegó el momento más fácil. Algunos dijeron que no podían ser cristianos y decepcionaron al Señor. Lo negaron. No se acercaron a nosotros cuando comenzó la persecución. ¿Por qué deberían ser miembros ahora? Temo que eso divida a la iglesia. Pero la otra cosa que quiero decir es que la iglesia nunca creció tan fuerte ni tan rápido como bajo sus sufrimientos. Hizo que un cristiano de África del Norte llamado Tertuliano dijera que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Si quieres plantar una iglesia, planta un mártir. Eso dijo. Y lo triste es que la iglesia de Jesucristo nunca ha crecido tan rápido en proporción a sus miembros como en los primeros 300 años. Esa es la respuesta al sufrimiento. No puedo entenderlo y sin embargo es cierto que donde la iglesia sufre, crece. Reduce a los hombres de Gedeón hasta los 300 que necesita. Purifica a los miembros, porque realmente hace que la iglesia sea lo que debería ser. Un ejército noble. Puedo entonces terminar. Esta vez llevaré los hilos a una conclusión. Hemos pasado por los 300 primeros años y hemos llegado al año 312, y en ese año es que el propio emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo. Es la historia más extraña, no puedo distinguir la verdad de la ficción en lo que ha llegado hasta nosotros. Pero en cierto puente, una foto de la cual les mostraré el puente en el norte de Roma, Constantino salió al encuentro de los enemigos de Roma y tuvo una visión en el cielo y vio una cruz y escuchó una voz. Por este signo conquistarás. Y pintó esta cruz en el escudo de cada soldado romano. Y dijo, desde ahora soy cristiano y ustedes también. No estoy seguro que ello haya sido algo bueno. Pero el emperador se hizo cristiano y dijo que a partir de ahora el domingo sería un día de descanso. Que fue la primera vez que el domingo fue un día de descanso. Los cristianos nunca habían tenido el domingo hasta entonces. Dijo que las mujeres serían valoradas más en el imperio. Y dijo que los esclavos serían tratados adecuadamente. El emperador era cristiano ahora. Ese era el final de la batalla física. Al menos en el Imperio Romano.
Fue el final de las persecuciones y los sufrimientos. Pero puedo decir que no fue el final de las otras dos batallas y tengo algunas cosas más que decir sobre ellas. Y luego terminamos. Constantino, para su alarma, descubrió que la iglesia estaba en el estado más espantoso, discutiendo, peleando por algo. Investigó esto y dijo: ¿qué iglesia? Ahora que es libre está discutiendo. Y lo descartó como mal temperamento y objeciones doctrinales y personalidades. Pero luego lo miró más detenidamente y se dio cuenta de que la batalla mental todavía estaba en marcha. Allí en Alejandría estaba el predicador más maravilloso. Era alto, era guapo, era orador, era cantante, escribía música y tenía una iglesia en Alejandría gigante y estaba predicando algo terrible. Estaba predicando exactamente lo que los testigos de Jehová están predicando hoy en día: que Jesús no es del todo Dios. Y este gran artista, con su personalidad atractiva, tenía decenas de otros seguidores. Ahora recuerden, la primera batalla mental con el gnosticismo fue una batalla contra la idea de que Jesús no era completamente hombre. Pero ahora el otro lado de la batalla era que Jesús no es completamente Dios. Y el nombre de este hombre era Arrio, y se extendió por la iglesia como una locura, como la moda en la mujer. Se extendió y los predicadores se estaban levantando de sus púlpitos y diciendo que Jesús no era completamente Dios, que fue creado, no engendrado. Él solo era el Hijo de Dios, no era Dios. Y comenzaron a destruir la fe de esa manera. Había un hombre que podía ver lo que estaba pasando, y uno en el principio solamente. Su nombre, Atanasio. Era un hombre joven, era diácono, mientras que Arrio era obispo, y este joven rubio era muy pequeño, era un enano. Y la gente decía que era enano porque era muy pequeño, y este pequeño rubio diácono de una iglesia dijo: esta no es la verdad cristiana, y voy a luchar contra ella. Esto llevó a un proverbio: Atanasio contra mundum. Atanasio está contra el mundo, porque el mundo había ido demasiado lejos. Pero Atanasio dijo: voy a luchar contra esto. Esto es algo con lo que tengo que pelear. Acerca de esto es algo con lo que tengo que luchar. Jesús era completamente Dios, así como completamente hombre. Y por muy atractivo y popular que sea el predicador, si dice que Jesús no era completamente Dios, destruye la fe. ¿Cómo puede Jesús unir a Dios y a los hombres a menos que sea completamente Dios? Dios y todos los hombres, esa es la simple verdad. Y Atanasio lo vio y finalmente Constantino dijo: mira, tendremos que resolver esto de una vez por todas. Y convocó a 300 obispos. No tenía una habitación lo suficientemente grande en su palacio, por la forma en que se había mudado de Roma. Decidió establecerse en Bizancio, pero le cambió el nombre a Constantinopla y se instaló allí. Pero no pudo encontrar una habitación lo suficientemente grande, así que cruzaron el estrecho del Bósforo, o sobre el mar de Mármara, como se llamaba, a una ciudad llamada Nicea. Y allí, en una gran iglesia en Nicea, se reunieron 300 obispos que llevaban en sus cuerpos las marcas de sus sufrimientos. Los mutilados y los cojos entraron, y el emperador romano los estaba saludando. Qué momento tan dramático. La batalla física ciertamente había terminado, pero la batalla continuaba, y en una habitación fuera de la iglesia había un joven rubio, un diácono llamado Atanasio, y era demasiado joven para que se le permitiera participar en la discusión principal. Pero él era la figura principal en ella. Alimentó todas las discusiones a través de un amigo en la discusión principal, y el amigo seguía saliendo y diciéndole a Atanasio: dijeron esto, ¿qué dices ahora? Y él decía: bueno, cuéntales esta escritura. Él volvía a entrar y les decía: la palabra de Dios dice esto. Atanasio peleó la batalla desde fuera del concilio, y saben que se dividieron en dos palabras. Les diré las dos palabras: homoousiano o homoiousiano. Y la gente vio que había palabras que dividían la iglesia, pero era una palabra importante que significa una y la misma sustancia. Homoiousiano, de sustancia similar. Y la división fue que si Jesús era la misma sustancia que Dios o es simplemente como Dios. Ese fue el tema. Y Atanasio luchó desde afuera, y Arrio, el predicador dominante, estaba dentro de la asamblea. Pero gracias a Dios la batalla fue ganada por ese joven. Dios elige don nadies. 5 veces en su vida tuvo que huir para salvar su vida, y estuvo en el exilio, pero luchó toda su vida porque el concilio de Nicea no lo resolvió. Pero lo que sí hicieron fue producir una declaración que está en el libro que usamos en la adoración, aquí, que se llama el Credo de Nicea. Escuchen: yo creo en un solo Señor, Jesucristo,
el unigénito Hijo de Dios, engendrado de su Padre, antes de todos los mundos. Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios mismo, engendrado, no hecho de la misma sustancia que el Padre y se hizo hombre, crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato. ¿Ven el credo de Nicea? Fue Atanasio, el joven, quien estuvo detrás de esto. Y él ganó la batalla y desde entonces la Iglesia de Jesucristo ha dicho que la verdad es que Jesús es plenamente Dios. Dios verdadero de Dios verdadero. Y cada Navidad lo cantamos. Escuchen a los ángeles heraldos canten. Dios verdadero, Dios de Dios, verdadero luz de luz, eterno bajo él, no aborrece el vientre de la Virgen. Engendrado, no creado. Lo hemos cantado cada Navidad. Has estado cantando lo que se estableció en Nicea y el emperador Constantino lo presidió. Y desde que supimos que Jesús era completamente Dios, la batalla mental se ganó. En el año 400. Finalmente, la batalla espiritual todavía continuaba. Constantino tenía 2 nietos, uno llamado Julián, y dijeron que no les gustaba lo que hizo su abuelo. Esto no es inusual, y estos nietos dijeron, vamos a retroceder el tiempo, vamos a reintroducir los dioses paganos, romanos en los templos, y vamos a abrirlos de nuevo. Y lo hicieron. Y ellos desde el trono del imperio recomendaron que se abrieran los santuarios paganos, pero nadie venía. Y se dieron cuenta de que ya era demasiado tarde. La batalla espiritual había sido ganada. Y para el año 400 después de Cristo, solo había una religión prominente en todo el Imperio Romano. Estuvo aquí en Inglaterra, los soldados romanos lo trajeron a Inglaterra. Saint Alban fue el primer mártir en Gran Bretaña, un soldado romano que murió por Jesucristo. Saint Alban todavía llamamos el lugar. Se había extendido la fe hasta África, como se extendió hacia el este, hacia Siria, hasta la India. El mundo había escuchado. El mundo entonces conocido se había ganado la batalla física, se ganó la batalla mental, se ganó la batalla espiritual. Y la Iglesia había capturado el mundo para Jesucristo en el año 400 después de Cristo. Todavía quiero decirles que todavía estamos librando esta batalla y es más feroz que nunca al este de la cortina de hierro. Es una batalla física y escuchamos acerca de eso el domingo pasado por la noche al oeste de la cortina de hierro, y en Inglaterra es una batalla mental. Martín Lutero hace 450 años clavó en la puerta de la iglesia lo que él creía que era la verdad. Me pregunto, ¿dónde deberíamos ir y clavar cosas en las puertas de la iglesia hoy en día? Es una batalla mental hoy y es una batalla dentro de la iglesia. Me pregunto si estamos listos para enfrentarla y si vamos a luchar contra ella con todo lo que implica. Será doloroso y la agonía de la mente es peor que la agonía del cuerpo. Y Richard Wurmbrand dijo que sufre más en el oeste que en el este y que a veces anhela volver a su celda de la prisión. Alguien me llamó el jueves y me dijo, ¿podría llevar a Richard Wurmbrand a Cambridge? No pude. Tenía muchos compromisos aquí. Me encantaría haberlo hecho, pero esa mañana había recibido una carta amenazando su vida. Y no iba a ir en transporte público por razones de seguridad. Y me dijeron, ¿podrías ir y preguntarle a qué quiere ir? Y me dijeron que iba a desafiar a Canon Montefiore en Cambridge, porque fue en la iglesia de ese hombre donde se celebró el Congreso Mundial de Religiones. Se reunieron hace unas semanas, y fue en la iglesia de ese hombre que él mismo llamó a Jesús homosexual, lo cual ahora es una blasfemia. Y Richard Wurmbrand, que sufrió físicamente en el este, es el hombre que desafiará a esta persona a predicar la verdad en el oeste. ¿No nos humilla eso? ¿Por qué debería dejarse a Wurmbrand pelear ambas batallas? Esta es la batalla que peleamos, y debemos decir muy claramente y con amor, esta es la fe. No la alteraremos para los intelectuales de hoy. Este es el único evangelio que salva.